Bienvenidos a El Extra Base, el podcast donde encuentras todo lo que necesitas saber sobre el mejor béisbol del mundo. Análisis, entrevistas, debates y mucho más en el podcast El Extra Base. Amigos, sean bienvenidos a esta edición de podcast del Extra Base junto con Mari Montes. Yo soy Daniel Álvarez y esta la hacemos para hablar sobre el escándalo que hay con el equipo de los Astros de Houston, porque ayer Major League Baseball dio a conocer la sanción para esta organización que, como sabemos, ganó la Serie Mundial en el año 2017. Por supuesto, hay que darle méritos por ese logro. Sin embargo, muy lamentablemente va a ser un título que va a quedar ligado a la trampa. ¿Por qué? Bueno, porque se descubrió luego de un reporte hecho en el portal deportivo The Athletic con Ken Rosenthal, Evan Drellich y también con Mike Fiers como el principal, digamos, el hombre que cuenta todo lo que estaba pasando con los Astros de Houston, que siendo jugador activo en ese momento. Y también después con Danny Farquhar, que salió el video luego de la secuencia en la que él está enfrentando a Evan Gattis y se oye claramente los sonidos que venían provenientes de la cueva del equipo de los Astros para indicar cuáles eran los picheos que venían hacia el bateador, ¿no? Así que bueno, ayer sale la suspensión, o las sanciones, mejor dicho, suspensión de 1 año para el que en ese momento era gerente general Jeff Luhnow, también para el manager A.J. Hinch, las pérdidas de las selecciones 1 y 2 de los drafts de 2020 y 2021, $5 millones y poner en la lista de no elegible a Brandon Taubman, que era asistente del gerente general en ese momento, y sabemos toda la polémica que ocurrió luego en la serie de campeonato del pasado 2019. Adicional a eso, Jim Crane, dueño de los Astros de Houston, ha decidido despedir, como él mismo lo ha dicho, limpiar la casa y hacer borrón y cuenta nueva a Jeff Luhnow y también a A.J. Hinch. Así es. Y por supuesto es un escándalo que en la tarde de este lunes nos sorprendió porque se esperaba precisamente que saliera una conclusión de las investigaciones que estaba adelantando la oficina del comisionado del béisbol de Grandes Ligas, haciendo entrevistas a jugadores, por supuesto a los técnicos del equipo, una investigación que apuntaba, por supuesto, a encontrar quiénes son los responsables de esta situación, que sobre todo es una violación a las normas establecidas hace casi ya 20 años que prohíben el uso de tecnología para robar las señas del equipo contrario, para poder encontrar además sistemáticamente la forma de descifrar ese trabajo que hacen lanzador y receptor para ponerse de acuerdo con la pelota que van a lanzarle al bateador, por supuesto buscando dominarlo, y que de alguna manera facilita al bateador que sepa cuál es ese envío que le viene, su trabajo en el plato. Una de las cosas más difíciles de hacer en el deporte, es un lugar común siempre repetir esto, es batear. Por eso el promedio de un toletero estelar de 300, quiere decir que falla 7 veces de 10 y tiene promedio de 300 puntos con el bate, y es un tremendo bateador, por supuesto, de ahí en adelante muchísimo más. Entonces, se facilita el trabajo cuando este bateador está avisado. Toda la vida se ha tratado de descifrar cuál es ese envío que viene, porque evidentemente si el bateador está preparado ante ese envío, tiene más fácil o menos difícil el contacto con la pelota para batearla hacia zona buena, que por supuesto es el sentido de batear. Entonces, siempre ha ocurrido el robo de bases. Yo hablaba hoy con un jugador, un ex jugador
de las grandes ligas que me decía, bueno, se hacía desde la segunda base, con un corredor en segunda, que trataba de adivinar cuáles eran las señas del catcher, comunicarlo, siempre se ha buscado adivinar porque parte del juego o parte del dominio que tiene el lanzador sobre el bateador es la sorpresa y que el bateador tenga apenas unos segundos o microsegundos para poder ajustarse a ese picheo que le sirve el pitcher. Pero, valga la redundancia, cuando este trabajo se facilita utilizando mecanismos de la tecnología es cuando la regla se viola, es lo que está expresamente prohibido y es el motivo del castigo. Y y eso está expresamente prohibido desde el año 2000, ¿no? Por No eso, es 20 años. no es algo que fue de 2017 en adelante. Claro, o sea, eso se ha ido modificando, se ha ido fortaleciendo, sobre todo precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Ocurre con el equipo de los Astros de Houston cuando han habido señalamientos a otras organizaciones. Recordemos en 2017 lo que ocurrió con los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, que había acusaciones de ambos bandos, en el que los Yankees acusaban a los Medias Rojas de estar robando las señas por el Apple Watch. También hubo, digamos, como un contraataque a a los Yankees también. Al final no terminó ocurriendo nada, salvo una multa y realmente digamos, una advertencia a los Medias Rojas de que dejaran de hacer eso. Así que esto lo digo porque los Medias Rojas también están señalados por haber hecho esto en 2018. Así, El año y en hay que una también investigación andando. y hay una investigación abierta precisamente. Ahora, ¿qué ocurre? Se reporta en noviembre reporta The Athletic en noviembre que los Astros estaban usando tecnología para robar las señas para esa temporada 2017. Esto lo dice Mike Fiers en este reporte que ya mencionábamos con Ken Rosenthal y Evan Drellich. ¿Qué empieza a suceder luego? Bueno, a raíz de eso MLB abre una investigación en la que los Astros colaboraron en todo momento, según lo dijo Jim Crane y también lo dijo el comisionado Manfred en las reuniones invernales del 2019. Hubo reuniones de dueños, hubo reuniones de gerentes y reuniones invernales, y en todas el tema de compensación era qué es lo que está pasando con el robo de señas. Hinch, todos dijeron, ok, estamos colaborando con MLB luego para que ellos puedan tomar la decisión. Ayer, 13 de enero, se toma la decisión y es estas que ya les habíamos comentado. Y bueno, eso ahora abre una caja de Pandora, porque se sabe que no fue solamente el equipo de Houston, que se está investigando a otros clubes. Y también la discusión de, bueno, ¿qué ocurre ahora? ¿Cómo queda este equipo de los Astros? Porque estamos hablando de una de las organizaciones más exitosas de los últimos años. Una organización que en la década pasada empezó a inicios de la década pasada empezó por una reconstrucción que los llevó a años de más de 100 derrotas, de 90 derrotas también, como fue el caso en 2014. Y luego vamos viendo cómo fueron mejorando hasta que llegaron a la Serie Mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este equipo de Houston? Al que por supuesto hay que darle mérito, porque el talento no te lo va a dar la tecnología, pero cuando tienes esa ayuda, y está comprobado que lo hiciste en temporada regular y también en postemporada, que esa era la otra gran duda que había. Claro, si en verdad se había hecho postemporada, y ayer quedó demostrado. Quedó demostrado. Hay varios elementos aquí que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, que en efecto viola las reglas, viola la norma. Y cuando alguien viola una norma que además conoce, es sujeto de una sanción que tiene que acatar. Ya esto en primer momento ocurrió. Aceptó Hinch su responsabilidad, el uno no tanto. La acepta, pero ese comunicado, a mí no me gustó el comunicado. Sí, no, es como que yo no como fui, que yo no sabía nada. Yo no sabía, yo no fui, y ahora resulta que bueno, es la otra parte que viene en la discusión, que es el tema de Alex Cora. Él, en su comunicado, se refiere a empleados, dice lower level employees, o sea, empleados de más bajo nivel.
de bajo nivel y, y nuestro coach de banca en ese momento era Alex Cora. Alex Cora tiene que estar bajo una presión grandísima en este momento. ¿Por qué? Porque en el informe de MLB, que es de 9 páginas, en cada una de las páginas está mencionado Cora. Y está por todos lados, descrito también, en el reporte de The Athletic, como la mente maestra detrás del uso de las cámaras. ¿Cómo se usaban las cámaras? Ajá. Las cámaras del jardín, las cámaras en el jardín central de todos los estadios hay un salón donde hay una cámara dispuesta, por supuesto, para la transmisión. Hay una cámara que sirve para la repetición, hay varias cámaras que están allí. Uh-huh. Entonces, desde esa toma, desde ese ángulo del centro, se puede, a través de un acercamiento con el lente, ver qué hace el catcher con sus dedos para acordar con el lanzador el picheo que viene. Usando estas cámaras y descifrando esa seña, es decir, cuando el catcher se mueve los dedos de una manera, ocurre tal cosa. Luego de descifrar eso, esa información se comunicaba a una persona que está en el pasillo entre el dugout y el clubhouse con un barril, un pipote de la basura, de la ropa, X, un pipote, que lo suenan con un objeto, con otro objeto. Así Entonces, como acaba de hacer Julio. cuando el bateador está allí, le avisan, él tampoco fue, le avisan a través de esos sonidos que viene una recta, o creo que con la recta no avisan. No, con la recta, según, bueno, esto es que depende. Es que depende, yo puedo hacer lo que yo quiera. Esto fue un video que se dio a conocer a través del canal de YouTube de John Boy Media, Uh-huh. que es un podcaster, que lo que ha hecho es, en base a lo que estuvo describiendo Danny Farquhar en el artículo de The Athletic, él dice, fue en el tercer juego de la serie, y es cuando primero que ya vienen de 2 juegos en lo que lo están escuchando, y él dice, en este turno contra Evan Gattis, yo escuché como cuando venía, por ejemplo, el cambio, eran 2 golpes a lo que sea que hayan estado golpeando. Cuando era una recta, no había ningún tipo de sonido. Les vamos a dejar en la descripción el link de John Boy, donde él explica exactamente paso por paso la secuencia. Hay un momento en el que suena, en el video se escucha muy duro, que es cuando Danny Farquhar pide tiempo y le dice a Smith, el catcher, le dice, ahí ven acá, porque está ocurriendo algo raro, y empiezan a hablar, Farquhar se tapa la boca, obviamente, si ya te están hablando de todo, disculpa, ya están dando cuenta de lo que estás haciendo por todos lados. Él dice, lo único que me queda es taparme la boca y decirle al catcher qué es lo que está ocurriendo. En lo que le dice, repiten el cambio, pero no hubo ningún tipo de bang en la cueva, porque obviamente ahí sí no hay manera de sabían, a menos que pongan algo un en el micrófono, montículo, exacto, algo tienen que poner. Y es cuando se poncha Evan Gattis, y lo hace muy claro ese turno. Pero eso fue ya después del tercer juego. Uno dirá, bueno, pero no se habían dado cuenta antes. Probablemente no, porque es algo en lo que no le estás prestando atención. Pero cuando ya vienes de tanto tiempo enfrentando un equipo y lo empiezas a escuchar, porque no es que era un sonido muy bajo, se estaba escuchando tanto al punto que se escuchaba por los micrófonos de la transmisión de televisión. Exacto, en los micrófonos de la transmisión de la televisión, que es este trabajo de video donde de alguna manera se explica cuál era el mecanismo usado, o al menos ese mecanismo, porque ya esto es en el ámbito de la especulación. Uh-huh. Puede ser no solamente golpeando un objeto, también en el caso de los Medias Rojas eran unos silbatos. En el caso de los Medias Rojas eran unos silbatos, pero también tenía que ver con por supuesto, con cámaras. Estuvo el caso de los relojes. Entonces, hay muchas... La tecnología ha avanzado a tal punto de que tienes varias opciones, claro, para fíjate, hacer la trampa. Yo podría, por ejemplo, tener un dispositivo adherido a mi cuerpo con un adhesivo Uh-huh. que vibre. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Y ahí no hay manera de que nadie escuche que me están avisando que picheo viene. Sencillamente yo siento una vibración que me indica
dependiendo de si se repite, si X, de acuerdo, porque obviamente, ¿qué es una seña? Es un código que se establece entre dos personas o grupos que se están comunicando y que deciden que cuando yo ponga el teléfono de esta manera, esto significa que me vengan a buscar. Y si lo pongo de esta manera, significa que me den 10 minutos más, que la conversa está chévere. O sea, eso lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. No, Ese acuerdo, esa convención. exactamente. Y ojo, una cosa a la que queríamos tocar con esto, porque la gente dice, bueno, pero es que, ¿cuándo se han prohibido el robo de señas en el béisbol? Tú puedes robar señas en el béisbol. Por supuesto que lo puedes hacer. Y ahí vimos cómo precisamente los Astros lo hacían. En aquel juego, el quinto juego de la serie divisional de los entre los Astros y los Reyes de Tampa Bay, vimos a Tyler Glasnow. Vimos cómo Tyler Glasnow ponía el guante de esta manera y venía la curva. Lo ponía así y venía la recta. Pero hay cosas que son evidentes y que el otro equipo las puede captar. Un catcher, por ejemplo, cuando está pasando la seña y resulta que pone los dedos mucho más abajo y no lo tapan las piernas, y entonces del otro lado en el dugout hay alguien que está viendo y dice, hey, va a venir la curva, hey, va a venir el cambio. Eso es válido porque realmente estás tomando ventaja de una distracción o de un error del contrario. Pero cuando usas la tecnología, ahí es donde está ahí es donde radica el problema, porque ahí es donde está la trampa. Lo puedes hacer por métodos naturales, por decirlo. Y fue lo que precisamente por el ventajismo fue lo que se prohibió. Porque en las redes sociales en estos días, obviamente todo el mundo tiene todo el derecho a opinar en mucho más de un juego que es tan seguido por tantísima gente en el mundo entero y específicamente en el Caribe. Además se discute con pasión sobre esos temas. Y es que, igual que con los esteroides, bueno, pero es que, ¿qué hago yo si me dicen que viene una slider igual no la puedo batear? Bueno, todo el mundo que está en las grandes ligas, la mayoría de los bateadores que están en las grandes ligas, están preparados para batear el repertorio de lanzamientos que poseen los pitchers de esta instancia. Exactamente. Eso tiene que ser así. Y por eso es que uno no les quita mérito a ellos. Exacto. Porque está el caso de la discusión del premio José Altuve, pero también comparamos lo que hizo Altuve en casa contra lo que hizo Altuve claro, como visitante. 381 en la carretera. Es mucho más, pero también está luego la postemporada. Y vemos cómo Altuve tuvo... Con 6 jonrones. Exactamente, tuvo 6 jonrones. Fueron 7 jonrones en esa postemporada, 6 fueron en casa. Fue 1028 OPS en Minute Maid Park y 497 fuera de casa. Ojo, los Yankees tampoco batearon en Houston y batearon escandalosamente en Nueva York. Claro, es loco pensar además, hay límites en las cosas. Ojo, a ver, claro que hay límites. Hay que tener fuerza y un trabajo y una disciplina muy importante y sólida para poder hacer lo que hace Altuve con un bate donde sea, en su casa o afuera. En eso creo que no hay ninguna duda, no hay ninguna discusión sobre el particular. El tema acá, en este caso específicamente, es que si no fuese una ventaja que el bateador pueda descifrar lo que le van a lanzar, no se buscaría decodificar esa seña. Nadie estaría pendiente de qué está haciendo el catcher para ponerse de acuerdo, porque total, ¿qué importa? Lo que tire le doy. Si se usa es por algo. Si alguien usó una sustancia de ayuda, un esteroide, una hormona de crecimiento para su juego de pelota, llámese Barry Bonds o Mark McGwire, y que eso signifique que, bueno, que son extraordinarios bateadores, eso no está en discusión. Si no les hubiera ayudado, no lo hubieran consumido. Exactamente. Punto. Si lo usaron y se escondieron y buscaron la manera de burlar los controles, etcétera, para consumirlo, es porque los ayudaba. No es lo mismo que Mark McGwire, que tenía ese talento y esa fuerza para batear, usar un esteroide, a que lo usara un pelotero X, que ni siquiera con los esteroides podía tener ese talento, porque el talento no se compra, eso no está en duda. La duda se siembra sobre por qué, si tienes el talento para poder hacer lo mejor que puedas en tu trabajo con el bate, tienes que buscar cómo ayudarte con una sustancia, y en este caso, descifrando lo que el pitcher te va a lanzar
porque se usó una computadora, una cámara, una tecnología X para que el bateador tenga esa ventaja sobre el pitcher cuando siempre, además, el béisbol, se dice siempre el béisbol, bueno, siempre el béisbol ha sido, en esencia, un juego de sorpresas. El bateador se supone que no sabe lo que va a lanzar el pitcher y el pitcher no sabe si lo que lanzó el bateador se la va a conectar. Y hay algo con este tema también, porque está el reporte de Hinch y sobre si... de que él 2 veces rompió el monitor. Si tú sabías que lo del monitor y tú no estabas en desacuerdo, tú estabas en desacuerdo, mejor dicho, ¿por qué no hiciste nada para pararlo? O sea, Y si había jugadores que estaban de acuerdo y otros que no estaban de acuerdo en que se usara la trampa, ¿por qué no? Y este es el gran problema, que también recae en los jugadores de una forma u otra. Obvio, aquí ellos actúan como unos soldados. Mira, simplemente, muchachos, tenemos esto, que se va a usar así, y ellos simplemente van y ejecutan. Ahora, que hay reportes de que hubo unos de que estuvieron de acuerdo y unos que no. Chévere. Pero si al final no estaban de acuerdo y sabían que estaban haciendo algo malo, terminan siendo cómplices porque ellos simplemente han podido decir, señores, yo no salgo a jugar hasta que no se pare de hacer esta trampa. O ella Hinch dice, esto me lo paran ya porque yo soy el manager de este equipo. En el caso de Hinch también, y es completamente entendible. No hay discusión. Pero los jugadores también. En el caso de los jugadores, yo creo que ahí hay también que tomar en cuenta en el análisis, no que se trate de complicidad, sino lo que significa un equipo, lo que significa que alguien se convierta en un delator. ¿Qué es lo que hace Mike Fiers? Que alguien se convierta en el chismoso, en el que acusa, en el sapo. O sea, es muy complicado. No. Pensar que hay un jugador que va a decir, esto es horrible lo que está pasando, yo voy a ir... Es que no digo en ese momento que alguien vaya y acuse, mira, estamos haciendo esto, sino que hablar con los compañeros y decir, miren, señores, yo no estoy de acuerdo. Sí, bueno, así de sencillo. Es complicado. Pudo haber ocurrido, no lo sabemos porque no estamos ahí. Pero en ese sentido también tienen culpa. Ahora, lo que hizo Mike Fiers, él mismo se sacó del béisbol ahora. Sí, no, porque nadie lo va a querer al lado. Un lado un delator. Y lo que está haciendo Logan Morrison también es peligroso, que en redes está comentando y entonces borra post y los vuelve a poner y los vuelve a borrar y dice que también los Dodgers y los Yankees. Pantallas. No, mira, lamentablemente, como decía Daniel, se abrió una caja de Pandora. Sí, porque ahora tiene que venir una investigación. Se abrió una caja de Pandora. Se va a seguir conociendo sobre estos casos. Mike Fiers no habla y no pasa absolutamente nada. Aun cuando los Yankees acusaron a los Astros en esta última postemporada, y AJ Hinch se burló. Prepotentemente dice que estoy complacido de que me hayas preguntado eso. Y dice, creo que es un chiste. Señor Hinch, el chiste le salió muy mal. Sí, es un chiste muy malo. Dice, lo hubiéramos practicado desde Spring Training si sabíamos que se iban a poner así. Mira, hay algo muy importante con lo que yo quería despedir, y es con una cita de Kennesaw Mountain Landis. Fue el primer comisionado del béisbol de Grandes Ligas. En 1920 él era juez. Cuando surge el escándalo de los medias negras o de los medias blancas, que en 1919 8 jugadores vendieron la serie, jugaron para atrás, jugaron para perder, seducidos por la mafia de los apostadores en Chicago, una ciudad que estaba sometida por las bandas de la mafia que traficaba con alcohol y también la mafia de los apostadores. Cuando las cosas son ilegales, por supuesto, ocurren estas cosas. Es Estados Unidos, Chicago, 1920. El juez Landis, después que son absueltos, porque no hay total evidencia para que un tribunal ordinario pudiera castigar a los 8, las Grandes Ligas, los equipos llaman a Landis, se crea esta figura del comisionado, y él como comisionado toma la decisión de expulsarlos para siempre
Y entre sus argumentaciones hay una que es irrefutable y es, no puede ser que algún fanático piense que algo de lo que pasa en un terreno de juego pasa porque los apostadores pagaron para que fuese así. Nada que siembre dudas sobre el béisbol es sano para el béisbol, y para salvarlo votamos a los 8. Y él dijo lo siguiente de esos 8. Destruyeron la fe en su equipo y la honestidad. Han destruido algo más. Han sembrado sospechas sobre todas las cosas. Así es. Así que nada que pueda generar sospechas es sano para el deporte. Fue un día triste lo de ayer para el deporte por esto que sucede, porque genera sospechas, porque crea decepción. 2 personas que creo que eran de las mentes más brillantes en el béisbol, como AJ Hinch y Jeff Luhnow, sin duda, no se les quita mérito, quedan desempleadas. Vamos a ver qué ocurre ahora con Alex Cora, que tiene que tener mucha preocupación encima. Va a venir una sanción severa para él también, si se descubre en efecto algo más con los Medias Rojas, si no, con los Astros tiene que ir sancionado también. Eso se anunciará pronto. Y bueno, ya ahora sean ustedes quienes digan. Sigan pendientes, exacto. pero, sigan pendientes, lo que pero piensen lean, del lean equipo mucho, también. lean mucho. Exactamente, es muy importante. Con eso nos despedimos. Mari Montes, Daniel Álvarez, nos encontramos en una próxima edición y gracias por seguirnos.